Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes y esta vez con un segundo programa sobre Guatemala. Guatemala es lo suficientemente importante para nosotros y además muy interesante lo que está sucediendo como para no dedicarle 2, 3 programas a Guatemala y lo que pasó. Eh, en el 2015, eh, por manifestaciones y participación ciudadana enorme, eh, se, se tienen que renunciar el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta por actos de corrupción comprobados. La ciudadanía da un voto de apoyo multimillonario a la CICIG y a los órganos, a los fiscales que llevan adelante toda la enorme lucha contra la corrupción en Guatemala. Pero al mismo tiempo se da el triunfo en las elecciones de Jimmy Morales, un cómico de televisión que inicia lo que la prensa guatemalteca ha llamado el pacto de los corruptos y de la que hablamos en el programa anterior, y es juntar la corrupción, el crimen organizado, la corrupción política y empezar a cooptar el sistema judicial, eliminar la prensa, eliminar a los fiscales honestos, y hay una toma del poder por parte de las fuerzas más oscuras en Guatemala. Igual se da con el advenimiento del presidente Yamatei en función. Por eso es tan requete sorpresivo que esté peleando por la segunda vuelta el, el señor Arévalo en las elecciones en Guatemala. Y todavía es más interesante el apoyo que ha recibido de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para que se sostenga las elecciones y se dé la segunda vuelta frente a los ataques, por supuesto, esperables y no sorpresivos que se dieron contra la candidatura del señor Arévalo, don Bernardo Arévalo. Eh, en ¿cuáles son lo que ha pasado con el sistema judicial, con el Tribunal Supremo de Elecciones, con la Corte Constitucional, toda llena además de personajes nombrados por el presidente Yamatei y a los que incluso les entregaba sobornos, como ha habido denuncias en Guatemala? ¿Qué pasa con la prensa? ¿Qué pasa con las fuerzas políticas? Y sobre todo, ¿qué pasa con las organizaciones sociales y la población guatemalteca? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hola, Buenas tardes, Mimi. buenas tardes. En realidad se me adelanté, pero supongo que ya se sabe quién, quién está hablando. Este, mira, la crónica de las elecciones presidenciales en Guatemala es tan abundante que vamos a tratar de cubrir lo más posible sobre este tema. Pero bueno, nos han llevado de sorpresa en sorpresa y lo que vamos a tratar de hacer es repasar un poco sus momentos dramáticos y luego pasar a analizar, a razonar sobre ellos, porque tenemos que entender que son momentos dramáticos que están en pleno desenvolvimiento. Ahora mismo, mientras hablamos, está desarrollándose el drama. Entonces, este esfuerzo de reflexión se produce con los actores todavía en el escenario y lo más importante, muchos de ellos no tienen todavía el libreto claro. El drama está en desarrollo, la obra está en sus fases iniciales, las páginas de este drama político están todavía por escribirse. La primera sorpresa fue que hubiera sorpresas. No había medio de prensa internacional que hubiera pensado que las elecciones de Guatemala serían interesantes. En todas partes se sentía que sus resultados eran como la crónica anunciada de una decadencia democrática totalmente advertida. La verdad es que
democracia en Guatemala, lo único que le queda es la formalidad del voto, la formalidad del voto electoral. Y ahora es esa formalidad la que de nuevo está en peligro. Ya las elecciones venían con serios cuestionamientos, como vos lo dijiste. La misión de observación electoral de Guatemala había denunciado públicamente que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, eliminando candidaturas, etcétera, habían convertido las elecciones que venían en una especie de fraude electoral ex ante, le habían dicho en aquel momento. Y Organizado eso era, por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y la Corte Suprema de Justicia. y la Corte de Constitución, la Corte Constitucional. Para una mejor comprensión analítica de lo que vamos a ver, yo establecería tres momentos. El primero, lo que decía antes, la judicialización previa del proceso. El segundo, la gran sorpresa y lo que ocurrió de esa sorpresa. El tercero, los acontecimientos posteriores y luego podríamos razonar sobre qué es lo que sigue, porque sobre lo que sigue todo es especulación, pero podemos hacerla a partir de los datos que tenemos. Bueno, ya lo dijiste vos, la fiscalía levantando acusaciones, obligando a huir de Guatemala a todos los fiscales que habían colaborado con la CICIG, a los jueces. Y el Tribunal Supremo Electoral usando la ley para inhabilitar unos candidatos al tiempo que hacía la vista gorda para permitir que otros corrieran. Perdón, Hay dos ejes. otros totalmente acusados, ¿verdad? O la hija de un dictador y genocida, o la misma señora Torres, que tiene juicios, o 40. Bueno, pero eso vamos a hablar más adelante, pero gente Estamos en eso, tan al estamos en margen. eso. El Tribunal Supremo Electoral inhabilitó la candidatura de Telma Cabrera, indígena maya activista, y lo justificó alegando faltas administrativas de su compañero de fórmula, el exfiscal de Derechos Humanos, Jordan Rodas. Bueno, ahí el tribunal parecería que había sido escrito, pero el artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala prohíbe expresamente la candidatura a la presidencia de los parientes de personas que hayan dado un golpe de Estado. ¿Verdad? Ahí el tribunal no fue estricto y le dio el pase a la candidatura de Suri Díaz y Suri Ríos, el hijo de Ríos Montt. Y cuando lo hizo fue ya todo un escándalo. Hija del golpista Efraín Ríos Montt, Genocidio, procesado por genocidio. exactamente. Ah, y bueno, a Ríos Montt se le permitió presentarse presidiendo la papeleta del partido Valor. También permitió la candidatura para la Asamblea Legislativa, lo que vos estabas diciendo, de más de 40 personas anteriormente procesadas, varias de ellas culpadas por la ley, por la ley anticorrupción. Y eso está expresamente prohibido Y la por la ley mayoría con electoral. ligámenes totalmente probados con crimen organizado o con narcotráfico. Y, sí, y además, varios de ellos dentro de la lista Engel de los Estados Unidos, sin visa norteamericana, y además con pedidos y procesos Pero no iniciados en los solo Estados sacan Unidos. a Telma por una cuestión administrativa, para el candidato a vicepresidente, sino también a Arzú, el hijo del expresidente Arzú, también lo sacaron con un, con elementos totalmente casi irrisorios, ¿verdad? Y también a Oscar Castañeda del Partido Poder y a Carlos Pineda del Partido Prosperidad Ciudadana. Y el caso de Pineda es escandaloso, porque fue una cosa así. El 27 de marzo da inicio oficial a campaña electoral. El 26 quedan oficialmente inscritas las candidaturas. O sea, él estaba definitivamente inscrito. Apenas un mes después, el 2 de mayo, apareció en una encuesta que ese candidato, Pineda,
era el favorito con el 23% de intención de voto. Ese, el 2 de mayo. El 5 de mayo se presentó un recurso contra su candidatura. Y antes de que terminara el mes, no solo lo habían suprimido a él, sino que a 1.000 candidaturas más de ese partido. O sea, no es poca cosa. Obviamente fue un movimiento contra todo un segmento. Y Pineda no es un santo, él mismo no ¿Qué tiene visa tiene? norteamericana, él mismo está en la lista Engel. Y bueno, era claramente una lucha interna dentro de De lo que vamos a poderes definir oscuros. después. Sí, la CICIG les puso un nombre, le llamó redes político-económicas ilícitas, le puso la CICIG. Vamos a hablar de eso Muy después. elegante, muy elegante el nombre, pero todos con ligamen, con el crimen organizado o con la corrupción más absoluta en el manejo del Estado. Bueno, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad habían avalado todos estos recursos del Tribunal Supremo Electoral y entonces todo el sistema judicial llegó a las elecciones totalmente desprestigiado. Por eso va a ser, la gran pregunta va a ser, ¿qué pasó? Bueno, todo eso hizo que pareciera que los resultados electorales estaban dentro de los márgenes controlados por el sistema y que los que saldrían electos como candidatos a disputarse la segunda ronda serían personajes que no crearían olas al sistema establecido, porque serían Exceptuando Mulet. representantes. Entre los tres que tenían posibilidades y dejaron, está la Sandra Torres, está la hija de Ríos Montt, pero está un candidato que se consideraba inteligente, capaz y además honesto, como es Mulet, ¿verdad? Y lo Es dejaron correcto, correr. aunque varias de las candidaturas de Mulet, varias de las candidaturas de Mulet están tremendamente cuestionadas. Y Mulet, que iba bastante bien, parece ser que cayó en las encuestas porque era un señor serio y comenzó a aparecer como una persona que hacía chiste y se volvía populesco. Y parece que eso lo golpeó muy Al mismo fuertemente. tiempo que los otros candidatos, tanto la Ríos como la Torres, lo acusaban en dos de sus virtudes, que era conocimiento y honestidad. Lo acusaron de corrupción de cualquier cosa, pero era el gran corrupto y bajó en las encuestas. Se tiraron contra él efectivamente y él cometió errores de campaña, así fue. La segunda puesta en escena fueron los resultados electorales. Con esa situación, la última encuesta celebrada 3 días antes de las elecciones ponía a Bernardo Arévalo de octavo lugar con 2.5% de intención de voto. A Sandra Torres la ponía en la punta, ¿verdad? Con casi 20%. Y después de ella al partido Vamos, que es, digamos, Conde, que es el partido oficialista, le dice el partido de Ya Jean McCain. Mattei. Y de repente salen las elecciones y de repente resulta que el segundo es Bernardo Arévalo. ¿Cómo hizo para pasar del 2.5 4 días antes al 11 y pico, al 12% el momento de las elecciones? Y cómo bajaron todos los demás. Eso fue algo extraordinario, pero en todo caso, Leyendo una encuesta que me enviaste, un análisis de las encuestas de lo posterior, uno ve que él sube casi a escondidas, producto de los errores de Mulet, ¿verdad? Que baja cuando es atacado, y entonces esa gente que ya no va a votar por él, pero que va a votar, puede ser tránsfuga. Y el otro es el enorme error que comete el otro candidato de izquierda días antes de las elecciones, que es empezar a defender al SUV. Y entonces la gente más progresista que tiene en Arzú uno de los corruptos grandes de Guatemala, siente que su candidato también comete no es una línea correcta mantenida durante las elecciones, ¿verdad? Y piensa, adicionalmente, y esto es importantísimo, Mimi,
porque es una de las cuestiones que analizan los que analizan las encuestas, cuando en esos momentos solamente un candidato, Bernardo Arévalo, es el que condena que hayan quitado a Pineda. Es el único que dice que eso está invalidando las elecciones. Y no es que Pineda le sea atractivo, nada que ver, pero está reclamando justicia y honestidad dentro del proceso. Y Y mantiene una sola línea durante toda la campaña, o sea, y la gente exactamente. lo veía como inteligente y honesto. Esas dos Y cosas. consistente, y Y ahora consistente. consistente, que fue por lo que perdió el candidato de izquierda, por la no consistencia. Y digamos que no es que perdió Mimi, es que no ganó más, No, porque él se bajó mantuvo. un montón No, de, bajó. con relación a las últimas encuestas y el momento en que él sale electo, prácticamente, Y pero tenía 14 antes de sí, haber. claro, un mes antes, Perdió, exactamente, perdió en casi mayo, 10 sí, puntos. cierto. Esos 10 puntos, sin que nadie los siguiera, se fueron por debajo, obviamente, hacia Arévalo, ¿ya? Así es. Es decir, Pero todavía 4 días antes de las elecciones no se habían detectado. ya. Y eso hizo la sorpresa. Entonces dieron un giro inesperado. La prensa internacional comenzó a hablar de la sorpresa, del resultado imprevisto, de inimaginable, y todas decían, ¿ahora qué va a pasar? Arévalo se había asegurado por un primer instante un puesto a la segunda ronda para el 20 de agosto. Arévalo enfrentaría a Torres y todo el mundo no lo podía creer. Ese pacto no se iba a quedar quieto, incluso nosotros que estábamos en eso, en el pasado análisis que hicimos, en donde hablamos de los votos nulos, etcétera, nos habíamos sorprendido. Y Pero yo bueno, juraba que no le iban a permitir llegar a la segunda ronda. Tenía una posición ahí esperando que pudiera haber segunda ronda, pero exactamente. Y yo decía también la semana pasada que bueno, que tal vez sí, porque al fin y al cabo estaba solo, no tenía casi diputados, etcétera. Bueno, lo que ocurrió es que lo trataron de detener perdón, de que todas estaba maneras. solo y que para los corruptos que llegara presidente teniendo ellos control de la Asamblea Legislativa, les iba a ser menos riesgoso que anular las elecciones, ¿verdad? Porque mal que Así bien es. vamos a tener control del poder en lo que nos interesa, diría el crimen organizado. Bueno, sin embargo, la sorpresa de que Bernardo Arévalo pasara a balotaje y pudiera hacer campaña y la misma posibilidad de su ascenso a una victoria, suponía un riesgo para el establishment. Y bueno, aunque nos parecía de alguna manera exagerado ese nerviosismo, ahí comienza el tercer acto de esta obra. El momento en que el Tribunal Supremo Electoral da los votos y dice que va a la segunda ronda Bernardo Arévola, en ese instante se presentan 9 partidos, impugnan el Con resultado. 240 y pico de emociones impugnando. Según ellos, esas irregularidades advertían que había habido un fraude electoral a favor de Arévalo. ¿Qué habría pasado? Si no hubiera habido el movimiento social internacional y la movilización enorme que hubo en todo el país, es muy posible que ahí lo hubieran parado, pero no ocurrió eso. Además, pidieron la repetición de las elecciones y Sí. ante eso los propios alcaldes que ya habían sido electos Y y los los, diputados y que los diputados que habían sido electos dijeron, las diputados, después de lo que pasó con Arévalo, cambian las circunstancias, porque ya la gente sintió que las elecciones tienen un tremendo peso y entonces no sabían qué podía pasar. Era como despertar a un perro dormido, ¿verdad? es Entonces prefirieron que interesante, eso no no ocurriera. sé si lo hablamos antes, pero todo
Guatemala, organizaciones económicas, políticas, sindicales, sociales, el mundo y la sociedad civil apoyó que hubiera segunda ronda y que no tocaran a Arévalo como candidato. Solo un grupo social estuvo en contra y es las grandes iglesias neopentecostales, ¿verdad? Que son un mundo aparte, que están siendo acusadas de que esas grandes iglesias también pueden ser lavadero de dinero, ¿verdad? Y que están siendo cuestionadas incluso también por Engels, ¿verdad? En Estados Unidos. Pero ellas son los únicos que se han mantenido en esa posición y atacando muchísimo a Arevalo. Bueno, entonces lo que ocurrió fue que presentaron un recurso de amparo a la Corte de Constitucionalidad pidiendo que como medida cautelar se prohibiera al Tribunal Supremo Electoral que emitiera una certificación de los resultados. La Corte de Constitucionalidad concedió la medida cautelar, hizo el traslado del recurso a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral que no declarara los resultados y le ordenó una nueva revisión de las actas impugnadas, porque en Guatemala no se puede, la ley no permite abrir las urnas y volver a contar los votos. El tribunal acató la orden, procedió a una revisión de actas y en medio del nerviosismo nacional, pasaron 10 días terribles, 10, 12 días. Como resultado de ese amparo, los resultados quedaron en suspenso, los escaños de todo el mundo en suspenso, pero poco a poco los sectores se movilizaron, como bien dijiste, todo el mundo creyó que iba a haber un golpe de Estado técnico. Internacionalmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la OEA, organismos de derechos humanos, etcétera, todos defendiendo el voto. La misión de observación electoral de Guatemala, Naciones Unidas, todo el mundo, Reino Unido, todos habían enviado observadores. Inmediatamente se llenó Guatemala de viajes, de delegaciones oficiales, y en todos los pueblos de Guatemala hubo movimientos que antes no había, incluso en pueblos donde no tenía ninguna base el propio Bernardo. Los grupos empresariales, vos lo Hicieron dijiste lo mejor bien. que pudieron hacer contra Bernardo, ¿verdad? Un Sí. tipo que tenía solo el 27% de conocimiento, ¿verdad? Por la población, lo conocían en las ciudades, en los centros urbanos importantes, pero en el campo no sabían ni quién era. Producto de todo esto, ahora lo conoce el 90% de los guatemaltecos, ¿verdad? A él, La mejor campaña. que no podía, él estaba inhibido porque no había resultado, estaba inhibido con prohibición de iniciar la campaña de la segunda ronda. Los tribunales le hicieron la más formidable campaña, porque en esa situación casi nadie podía hablar. La propia Sandra Torres, cuando habló, fue para decir que había que respetar el voto, pero entonces todo fue alrededor de apoyar a Bernardo Arévalo. Y entonces, en esas circunstancias, se llevó a cabo la revisión de actas y que ya cuando había sido revisado el 93%, el Tribunal Supremo Electoral informó que los últimos pequeños cambios eran en algunas elecciones de alcaldes y diputados, sobre todo de alcaldes. Y entonces el 10 de julio se está a punto de declarar ya oficialmente cuáles son los candidatos cuando el drama continúa. Estamos prácticamente en el tiempo como para hacer la interrupción Y para que no nos quedemos así a mitad de camino. gracias, Fausto, porque estaba totalmente en otra cosa, muy metida en el programa. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy para los que nos sintonizaron más tarde sobre los desafíos del que
trajeron la enorme sorpresa de los resultados electorales en Guatemala. Yo señalaba que era nuestro segundo o es tercer programa sobre Guatemala, segundo, ¿verdad? Segundo, sí. Hemos hablado tanto en el medio sobre Guatemala que ya se me hace más. Se te ha olvidado cuándo hemos hablado entre vos y yo y cuándo hemos hablado frente a la cámara. Exactamente. Es decir, y eso me ha provocado, y a cada rato no sé si lo que voy a hablar ya lo dijimos en algún programa anterior o fue en una conversación entre vos y yo. Pero bueno, aparte de eso, el tema, Bueno, retomemos donde habíamos quedado y estábamos diciendo que habían eh, hecho que se volviera a ver las actas, ¿verdad? Y que la Corte Suprema había ordenado al Tribunal Electoral que revisara y bueno, se revisó y cuando han revisado el 93% de las actas, el Tribunal Supremo Electoral le informa a la Corte Suprema de Justicia que ya había revisado las actas y que había cumplido con su labor, con la orden que le habían dado y que había acabado. Y entonces, el 10 de julio, pasaron varios días, todo está pendiente, ¿verdad? Todo el mundo sabe que ya se revisaron, que no hay cambio, y la Corte Suprema el 10 de julio le da permiso al tribunal para emitir un fallo rechazando el amparo que habían presentado los partidos, suspendiendo la medida cautelar que le impedía declarar a los candidatos y declarar los candidatos. Y entonces ya se sabe oficialmente que el tribunal está autorizado para declarar los candidatos y todo el mundo respira, ¿verdad? El sosiego regresa, pero no por mucho tiempo. De repente las cosas se precipitaron otra vez de forma dramática. Justo cuando estaba por emitirse la certificación oficial de resultado, un fiscal, Rafael Curruchiche, lo tuve que apuntar aquí para con un recordarme el chiche nombre, que yo es la primera vez que lo puedo decir bien y te consta. de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, le pidió al juez del juzgado séptimo de la instancia penal, Freddy Orellana, que suspendiera provisionalmente la personería jurídica del partido, del comité político del partido Semilla, el partido de Arévalo. Si se Solo, suspende eso, el juez aceptó el pedido de la fiscalía y emitió una orden al director del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para que el director eliminara la personería jurídica del movimiento Semilla provisionalmente. ahora es Y entonces importante el Tribunal recordar. Supremo Electoral no podría rectificar la candidatura de Arévalo porque no tendría personería jurídica. Entonces el fiscal Curruchiche anunció esa orden de suspensión y volvió el nerviosismo internacional de nuevo. Y nacional, o sea, porque la población Claro. malteca se sentía rehén de todo esto que estaba. Claro, manifestaciones inmediatas frente al Tribunal Supremo Electoral y manifestaciones en toda Guatemala y luego órdenes y la famosa consigna, las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales, Y pero el hay que juez le dio, recordar, el juez, Fausto, que uh-huh, quería recordar que tanto la Corte Suprema no retengo, leí el apellido, la magistrada, como Leslie Lemus, uh-huh, Leila, ahora rectifiqué, Leila Lemus, Lemus, y por otro lado, la fiscal general Porras, ambas son, Consuelo Porras. Consuelo Porras, ambas son piezas fundamentales del presidente Yamatei. Y sobre todo, la señora Lemus, es, digamos, una persona de enorme inteligencia y capacidad, al mismo tiempo, eh,
no precisamente transparente en su acción, sino todo lo contrario, son las que han llevado toda la lucha adelante, todo lo diseñado por ese pacto de la corrupción del que hablábamos antes. Y sin embargo, esas dos Bueno, son piezas fundamentales para lo que vienen. Solo recordar es, esto que ayuda sí, a... claro, claro. Sí, ayuda mucho, aunque de alguna manera el drama que estaba por venir, ¿verdad? Seguía corriendo. Y cuando está a punto de ser nombrado candidato a la segunda vuelta y se ordena suspender la personería jurídica del partido, el director del registro del ciudadano, Ramiro Muñoz, se negó a obedecer y se negó a suspender la personería política del partido Semilla. Inmediatamente presentó un amparo ante la sala primera de la Corte de Apelaciones, amparo Mimi, que hoy en la mañana la Corte de Apelaciones rechazó. Pero, pero eso no cambia. El Tribunal Supremo de Elecciones, mientras tanto, detuvo el anuncio oficial de ganadores, alegando que el juzgado penal de Orellano no tenía competencia y entonces adujo que el artículo 92 de la ley electoral, que tiene el mismo rango que la Constitución, dice expresamente, y lo leo porque lo copié, no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado. Entonces, la, los tribunales terminaron alineándose, ¿verdad? Y le dieron permiso y permitieron que el Tribunal Supremo Electoral decidiera y anunciara, tal como ocurrió, que había habido ganadores, Sandra Torres y Bernardo Arévalo, y que en ese mismo momento podían comenzar su campaña electoral. También se dio un recurso de Arévalo a la sala constitucional. La Corte Constitucional le concedió ese amparo provisional a Arévalo y dejó sin efecto la suspensión de la personería jurídica, pero dejó abierta Es, la, 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 el proceso penal. Eso permite que siga el proceso electoral y que también siga el proceso penal, lo que advierte de nuevas tormentas, porque si no interrumpe el proceso electoral, tampoco interrumpe la posibilidad que a mitad de camino a Arévalo o lo ya siendo condene electo, Arévalo sea destituido. sí, efectivamente. Eso está pendiente. Después, digamos que es una situación bastante interesante porque lo que es a Muñoz le fueron rechazando los amparos. A Muñoz presentó un amparo y se lo rechazó primero el tribunal, la Corte de Apelaciones, y después se lo rechazó la Corte Constitucional. O sea, en estos momentos está corriendo ya las elecciones. Pero Y existen entonces, varios elementos que nosotros en esta situación debemos considerar. la Es primera decir, pregunta, y ahí vos la tenés en tu apunte esencial, ¿por qué las cortes desobedecieron al presidente Yamatei? Y aparentemente, es decir, cabeza del pacto de estas redes corruptas. efectivamente, porque hasta ese momento, hasta el momento antes de las elecciones e incluso después de las elecciones, el pacto de los corruptos estaba compacto. Pero Incluso se pudo haber pensado que hasta ahí habría llegado la candidatura a segunda ronda de Arévalo si no hubiera habido la reacción internacional, el movimiento ciudadano, las declaraciones de las cámaras y organismos de la sociedad civil y todos exigiendo el respeto al voto. Sin embargo, eh, el momento del recuento de las actas, sintieron el peso de animal grande de la ciudadanía.
Y Y también ante esa la situación, debilidad del presidente Yamatei. perdón, Y también la debilidad del presidente Yamatei. Vos lo que, digamos que la debilidad del presidente Jean Mattei se revela cuando las cortes no hacen caso y prácticamente de forma unánime permitan que siga corriendo. Entonces, la pregunta que vos hacías, ¿por qué se rebelaron? Primero tenemos que pensar en otros resultados, en los resultados legislativos y en eh, los el resultados dato de a Nieto, a las las alcaldías. alcaldías. Ujú. De 160 curules, el gran ganador fue el partido Yamatei con 39 diputados, seguido por el partido de Torres con 28, y si a eso se suman los de Suri, que son 12, prácticamente tienen el 50% de la Asamblea Legislativa. Basta 2, 3, 4 partidos más de 2, 3, 4 diputados y pueden hacer las leyes que quieran con mayoría casi calificada. Mientras tanto, el partido de Arévalo, para llevar a cabo su programa de gobierno, quedó solo con 24 de 160 diputados, apenas un 14% de la Asamblea Legislativa. Y en el caso de las alcaldías, que es mucho más importante, la cosa fue muchísimo más dura. De 340 municipalidades, el partido de Jean Mattei ganó, vamos, se llama el partido, ganó de una forma todavía más aplastante con 132 alcaldías, 94 alcaldías más que el partido de Torres. Y el Semilla ganó una sola alcaldía en todo el país. Podríamos Eso demuestra a- que los partidos del clan, los partidos del pacto de corruptos, tienen un gigantesco poder local expresado en alcalde y poder legislativo expresado en su número de diputados. ahora, yo no tengo claro los números porque no los busqué y ahora me arrepiento con lo que estás haciendo. ¿Cuántas alcaldías o diputaciones ganó Mulet o el candidato del Mulet ganó el segundo puesto en número de alcaldía, 10 más que el partido de Torres. Ganó diputaciones? 80, sí, bueno, tendría que hacer la suma, Sí, pero pero aproximadamente son 84 alcaldías. y O algunas sea, diputaciones, lo que quiero decir que podrían en llegar a diputaciones muy pocas, pero sí, claro. fortalecer Arévalo, lo mismo que Villacorta. No sé cuántas diputaciones. Muy pocas, dos alcaldías Villacorta, o sea, y en la Asamblea Legislativa también muy poco. En todo caso, con Villacorta, con Cabal, Arévalo no llega a Ah, no, 50, no, no llega jamás. a No, 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 50. no, jamás. Era simplemente tener una voz un poquito más fuerte que el 14%, ¿verdad? Que Y es. tampoco está completamente seguro que se van a mantener compactos con Mulet los diputados, Mm. porque también ahí hay cuestionamientos en la calidad de los diputados que presentaron. Bueno, digamos que lo que se mostró en estos momentos fue un acto de rebeldía contra el grupo de Jean Matías, ¿verdad? Contra esta cuestión. Hay un investigador de estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos que dice que en estos momentos se está produciendo en Guatemala una profunda división en las élites del poder, una especie de pugna interna sobre hacia dónde ir, un cambio en la correlación de fuerzas. Y se siente que en ese cambio en la correlación de fuerza, el sector que hasta ahora era dominante porque controlaba el Ejecutivo y porque tenía un peso enorme en las Cortes de Justicia, era el de Jean Mattei. Y es ahí en donde ese grupo se ve disminuido.
Pero para entender ese tema de los grupos, de los corruptos, de los grupos de corruptos y todo eso, que es muy bonito escucharlo, deberíamos de entender qué significa Guatemala en términos, llamémosle, de clanes del mal, aunque la CICIG le puso un nombre técnico, investigado, y hizo una amplia investigación y existe un reporte de eso. La Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, descubrió que la impunidad de la delincuencia y la corrupción, tanto de las bandas de crimen organizado, de crimen común, como de funcionarios públicos corruptos, están ligados, entrelazados en un sistema de múltiples alianzas. La CICIG entendió que el funcionamiento del delito orgánico y la corrupción política trascendía la investigación criminal y se adentraba en la sociología. Para la CICIG determinó que existe en Guatemala redes político-económicas ilícitas, así le llamó, RPI. Las redes se construyen en torno a alcaldes y diputados distritales, pero vienen desde fuera, vienen desde empresas, vienen desde grupos, vienen desde sectores de la construcción, vienen desde gente del crimen organizado, vienen desde el contrabando, todo se entremezcla. No es una misma red, son muchas redes. Y se organizan en el territorio, se ligan con el diputado que está en la Asamblea Legislativa y allá se liga con el Poder Ejecutivo y con las Cortes. Las redes se construyen así, elemento constitutivo y explicativo del sistema político guatemalteco. Esto es una frase de la CICIG. Y dicen que permiten que se articule la política local con la nacional y permite que en esa vinculación se establezca un lazo con la criminalidad común y desde la criminalidad común con la policía y con la dirección de las cárceles. Recordemos que el gran director de las cárceles fue Jean Mattei. Y bueno, esos son un elemento central que han posibilitado la continuidad del sistema. Esas estructuras, dice la CICEI, son macrosistemas sociales, así le llama, macrosistemas sociales. Y dice que son muchos macrosistemas sociales, pero que establecen relacionamientos horizontales, dice la CICIG. No es que se pone uno encima de otro, sino que se juntan creando coaliciones que penetran todos los organismos del Estado y más o menos negocian sus intereses. Esto permite la creación de una especie de coaliciones que apuntan todas a la misma presidencia de la República y que ahora por eso no necesitaban que alguno de ellos, alguno de los que está ligados con ellos, llegara a la presidencia. Y es eso que se rompe con la llegada de Bernardo Arévalo. Se podría decir que el llamado pacto de la corrupción es una especie de coalición muy laxa con intereses propios, pero que tienen en común unificarse para mantener el sistema que los alimenta a todos. Y desde 1993, esta es una cosa tremendamente importante, las élites empresariales se concentraron en la destrucción del sistema anterior de partidos, en la desaparición de partidos ideológicos y programáticos. Y desde entonces la volatilidad política es enorme, no existen partidos, o sea, no pasan de una elección a otra. No ha habido ningún partido que gane 2 veces la presidencia. La mayor parte de los partidos desaparece después de cada elección. Y entonces aparecen partidos nuevos, partidos franquicia, y las redes diferentes escogen diferentes candidatos y compiten entre ellos, digamos, en las elecciones. Sí, ni Bueno, siquiera hay malos partidos políticos. Es que no hay partidos políticos, son solo franquicias, ¿verdad? Electorales. y entonces eso le da una enorme centralidad de alguna manera al control de la presidencia. Por eso es que pudo hacer tanto Jean Mattei.
Las redes que se vincularon con él se convirtieron en dominantes. Vos lo dijiste bien, porque él terminó llegando a las cortes y concertando alianzas que le permitían dominio. El impacto de la victoria de Bernardo Arévalo puso en conmoción todas las redes y es probable que en medio de esa desesperación comenzaran a discutir lo que más les convenía, si dejar correr a Arévalo o incluso dejar que llegue a la presidencia o pararlo y arriesgarse a una movilización social como la que se produjo en Pero 2015, que también no olvidar, recordemos derrotó a un presidente, al presidente Portillo. y no olvidar que también a las sanciones de los Estados Unidos y los problemas contra los que están en el crimen organizado, que pueden ser atacados y extraditados, y los políticos negados y los empresarios que exportan cerradas sus exportaciones. O sea, las sanciones también del vecino del norte de Guatemala es un tema tan importante como el tema de las movilizaciones sociales. Y ambos estaban en la misma posición. O sea, sigan con las elecciones y respeten a Arevalo. Y el punto es eso, que ¿será posible que desde la presidencia pueda lanzar Arévalo un movimiento cívico que desarticule las redes? Las redes son un fenómeno cultural tremendo ya a esta altura. ¿Cuánta amenaza puede hacer al status quo un presidente con un partido minúsculo, sin experiencia ninguna de gobierno, sin cuadros, Mimi, de capacidad Eso es lo administrativa? más importante, sin cuadros, eh, sin un kitchen cabinet de primer nivel, ¿verdad? Para el manejo de la cosa pública y la política. Es cierto, yo no sé si eso es más importante que la debilidad tremenda que tiene la Asamblea Legislativa con Ah, 24 diputados las y dos. con una sola alcaldía entre 340 municipalidades. Al parecer, entre las diferentes redes político-económicas se está imponiendo por el momento la idea de que pueden manejar la presidencia de Arévalo. Y se está imponiendo también entre ellos la idea de que no deben espantar el avispero, como en 2015, porque es posible que un levantamiento social se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cómo termina. Y bueno, además están notando, sobre todo en los territorios, que Arévalo no tiene fuerza territorial. Incluso si logra conseguir votos en el territorio, ahí no tiene organización. Y esa es la situación que está ocurriendo en estos momentos. La lucha por detenerlo lo ha más bien favorecido. Falta la propia campaña electoral y ver si logra movilizar el voto. Y todavía está la causa penal abierta y el clan de Jean Mattei ya huele a muerto y lo están dejando solo. Y no es de ahí que debe venir el peligro, porque ya se reveló que las cortes no lo siguen. Pero bueno, puede intentar actos desesperados, pero no lo están siguiendo. La Corte no está Quedaría siguiendo entonces a por ver. Yamatei, pero las ¿Mm? cortes pueden seguir a otras redes que tomen el poder que tenía Yamatei. O sea, Es es correcto, pero en estos momentos la fuerza que aparece estar dominante es controlar a Jean Mattei en la presidencia, y no dejen correr, parar a Jean Mattei. Digo, parece. parece, Hoy y no este parar. drama está corriendo y, como advertimos desde el comienzo, y vamos a decir que la última parte de nuestro análisis es una especulación, Y un llamémosle amigo mío, especulación porque ya informada. nos quedamos sin tiempo, pero un amigo mío señaló algo importante que no vamos a poder analizar, pero es el Triángulo Norte se sigue muy de cerca y es muy interesante el silencio de Bukele y el silencio de Xiomara Castro en todo esto, ¿verdad? Porque es el Triángulo Norte el que tiene influencia también en este macrocosmos, que es la parte norte de Centroamérica. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto es un gran alivio que la esperanza siga viva.
Es la primera vez que cerramos con una frase tan positiva. Muchas gracias y a todos ustedes más todavía por seguirnos el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Mimi.